Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde hoy nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador exhibe y se pone furioso en plena mañanera y defiende a señora que vende lacuyas. Increíble, pero cierto. Veamos de qué se trata y cómo los exhibe AMLO el Magnífico, ya que pues básicamente es que no se trata solamente de que veían básicamente lo del Clayula, sino porque simplemente es el racismo, el clasismo, que a más no poder, nada más no pueden salirse de eso la oposición, el PRIAN. Veamos de qué se trata y ahorita comentamos, ¿por qué no? Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, sus colaboradores, muy buenos días y compañeros a todos. Señor presidente, recientemente se ha referido usted, o se refiere con persistencia, la dura batalla que desde el inicio de su gestión, el 1 de diciembre de 18, comenzó usted y que no cesa. Ese batallar, ese enfrentamiento, ese estar en el frente de batalla, distrae mucho del tiempo del presidente de la República, le limita actividad, impide que su desarrollo se acelerara, o por el contrario, es un frente también donde propicia avances a su plan de transformación, señor presidente. Bueno, es parte, Miguel, del proceso de transformación. Es avanzar en el bienestar del pueblo, es desarrollar económicamente el país, pero también llevar a cabo una revolución de las conciencias. Creo que eso es muy importante, porque podemos administrar bien, con honestidad, destinar recursos al bienestar del pueblo, hacer obras de desarrollo, pero si no avanzamos en un cambio de mentalidad, todo eso puede echarse para atrás. Ese riesgo existe. Ese riesgo existe. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Es lo más difícil de lograr. Hay veces que se presentan revoluciones, luchas armadas, incluso triunfan movimientos revolucionarios y la gente sigue pensando igual. Por eso pasa el tiempo y no tanto tiempo y hay retrocesos y todo el sacrificio, todo el esfuerzo se pierde. Entonces, cuando se toma conciencia, y no solo es una vanguardia, no solo es un grupo, sino es todo un pueblo que va a decidir sobre su destino, ya los avances tienen menos problemas de convertirse en retrocesos. No se puede hablar de que no se den estos retrocesos en la historia. Claro que sí. Pero se afianza más todo lo que se va
llevando a cabo con el apoyo de la gente, no con la idea predominante de las élites. O sea, es un proceso educativo, formativo, de concientización colectiva. Eso es muy importante. Eso es lo que estamos haciendo. Y por eso no afecta el que haya debate y confrontación política. Yo les diría que es necesario, indispensable, porque lo que más daña a los procesos de transformación, de cambio, es la simulación. Parece mentira, pero es el que no nos definamos, la moderación, el centrismo, sobre todo cuando se requiere de una transformación. Hay que definirnos. Entonces, este régimen que se mantuvo durante mucho tiempo, de corrupción, de injusticias, de privilegios, se apoyó mucho en la simulación, se mediatizó el proceso de transformación, se detuvo, se hizo largo, porque no se hablaba con claridad y los conservadores parecían liberales o fingían ser liberales, y ahora pues ya cada quien está asumiendo su postura. Son momentos de definición y es muy bueno que no haya hipocresía. Por ejemplo, había mucho racismo, sigue habiendo, pero estaba oculto. Mucho clasismo, pero oculto. Entonces, ahora está saliendo el racismo, el clasismo. Ya no hay esa simulación de soy racista, soy clasista, pero nadie se va a enterar. Incluso puedo tener hasta un discurso a favor de la igualdad. Ahora, como hay polémica, como hay confrontación política, y hay pasión, y se enojan, pues se muestran como son, muestran el cobre. Sí, por ejemplo, para ilustrar, ayer que inauguramos no lo inauguramos, que se entregó el aeropuerto, que no se puede hablar de eso. Bueno, yo no participé más que como testigo. Estaban molestísimos porque fue una obra muy polémica, de las más polémicas. A mí no me extraña porque cuando se hicieron los segundos pisos
lo mismo, tuvo una campaña en todos los periódicos, no en todos, en los de derecha, los periódicos conservadores, y también en los partidos conservadores, y amparos y todo eso, ¿no? Y apostando a que no iban a funcionar, que se iban a caer, y luego pues Ahí están. copiaron y ya en todos lados hay segundos pisos. Pues yo ya sé de esto, ¿no? Lo mismo en el aeropuerto, ¿no? Amparos. Ayer comentaba yo que entonces ampararon los pobladores de los municipios cercanos al aeropuerto. Los amparos fueron de los abogados de los despachos el grupo conservador reaccionario que se opone a todo lo que hacemos. Quisiera que nos fuera mal en todo. Entonces, decían que no íbamos a terminar nunca, que iba a ser una obra de mala calidad, y entonces todo eso pues se les cayó, no pudieron. Los hechos demuestran que es un aeropuerto muy bueno, pero entonces si no tenían nada que cuestionar, si fuesen honestos intelectualmente hablando, hubiesen dicho, pues reconozco que me equivoqué o me obnubilé por mi conservadurismo, pero estoy viendo de que sí es una obra importante, que se hizo en tiempo récord, que no hubo corrupción, que hubo ahorros y que se resolvió un problema de 20 años. Eso era lo que aplicaba, ¿no? O sea, que con honestidad se reconociera. No. Hay un Twitter de Hernández, de una conductora de televisión, pero no solo ella, sino otros, ¿no? Ajá. En donde la nota principal era de que una señora estaba vendiendo tlayudas. Entonces, con un desprecio que poco conocen México, las culturas de nuestro país. Ya quisieran comerse una tlayuda. O sea, ¿qué quieren? Son deliciosas además. ¿Cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? Hamburguesas. Pero es mucho el racismo, ¿sí?, el clasismo y el coraje, ¿no? Entonces, esto, Miguel, no saldría, ¿sí?, a flote, siempre se mantendría ahí si no se llevara a cabo
esta confrontación de ideas, este debate permanente. A ver si no está Hernández, porque, y no es solo ella, ¿no? Es en general periódicos, medios y millones de personas que están muy molestas porque, como siempre lo he dicho, el conservadurismo en México siempre ha existido, ahora está manifestándose, no está creciendo, pero sí hay como 25, 30 millones de ciudadanos con pensamiento conservador. Son muchos. Citó usted ayer al presidente Juárez, que decía que los conservadores son architosudos, archidifíciles de persuadir. ¿No le interesa a usted en lo mínimo buscar una vía de diálogo, de convencerlos de la bondad de la cuarta transformación? Muy difícil, no escuchan. No escuchan. En las familias, por ejemplo, y eso quienes me están viendo lo saben. Si en una familia hay gente con pensamiento conservador y hay gente que tiene otra manera de pensar, les cuesta mucho trabajo. Llegan a acuerdos en donde ya no se habla de política, el tema, mientras están en familia. Es muy difícil. Entonces, yo le dedico mucho tiempo, desde luego, a la mayoría del pueblo. Dedico muchísimo tiempo a la mayoría del pueblo. Una vez me reuní con un grupo de empresarios y me dijo uno de ellos, muy inteligente, dice, te lesionaste la pierna, te fuiste a la montaña de Guerrero, 8 horas de camino y llegaste allá y estaba yo viendo los videos y se te iluminaba la cara, estabas feliz. Le digo, pues sí, pero estaban también felices los pobladores, claro, de las comunidades de la montaña, también con los rostros iluminados, y eso para mí es muy importante. Porque me comentaba, ¿y por qué no nos dejas? ¿Por qué no nos das a nosotros el mismo tiempo? Digo, sí, les doy el tiempo, nada más que ustedes tienen más posibilidades de informarse, ustedes tienen más posibilidades de saber lo que está ocurriendo. Yo tengo que dedicar más tiempo a la gente más olvidada, más marginada. Entonces, dedico mi tiempo a eso, y también a los jóvenes, ahí sí, de manera general, porque sostengo que hay jóvenes de familias acomodadas que están tomando conciencia y que no necesariamente tienen que seguir el ejemplo de sus padres. Y eso sí me importa mucho, sí me importan bastante, que no en la escuela a la que van, porque son de una determinada clase social, o con sus amigos, predomina una visión de las cosas, y ahí se van formando igual que sus familiares. Hay casos donde estos jóvenes, al recibir una información distinta, internalizan un mensaje
apegado a lo racional, en el que con argumentos se habla de la necesidad del amor al prójimo, de no ser egoísta, individualista, de no estar pensando nada más en lo material, de vivir para tener lo básico y ser feliz ayudando al que más lo necesita. Entonces, sí le dedico tiempo, pero miren eso, es primero el comentario de Hernández, que coincido. Impresionante cómo la inauguración del aeropuerto destapó y exacerbó el clasismo más miserable. ¡Qué horror! Ese aeropuerto naco está lleno de mexicanos. Y viene lo que puso la periodista. Una señora se filtró a sala de llegada del aeropuerto y comenzó a vender tlayudas a los pasajeros de la terminal debido a la falta de comercios que vendan alimentos. O sea, la tlayuda no es alimento. Se formaron largas filas. Esto fue, pero es parte de el desconocimiento de la grandeza cultural de México y el de sentirnos superiores, ¿no?, a los demás. Eso es racismo y clasismo. Entonces, por eso, Miguel, es importante el debate. Si no, esto no saldría. La señora estaría diciendo fue un día histórico, se inauguró un gran aeropuerto, llevaba mucho tiempo sin hacerse una obra tan importante, y alguna crónica, no como las tuyas, sino alguna nota de color, no de tlayudas, sino la opinión de Carlos Slim de que es una obra bien construida, bien hecha, pero no, tendría que salir lo otro. O sea, y así por lo general. Por eso no hay desgaste, es parte de mi trabajo. Si no, pues buscaría yo a la señora, ¿no?, o al dueño del periódico donde trabaja, y le diría: oiga, vamos a entendernos, vamos a arreglarnos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que esto ya no suceda? Pues no, porque entonces no lograríamos el propósito que tenemos, que es el de que no haya simulación, hipocresía. Además, porque también esto no es ilegítimo. Cada quien puede expresarse, manifestarse, hay plenas libertades, no se va a reprimir a nadie, no hay censura, pero que ya no se simule, que nos definamos,
como tiene que ser, porque dañó mucho, mediatizó, o sea, detuvo el cambio democrático, esa política de medias tintas afectó mucho la llamada sociedad civil, los independientes, los que no tomaban partido, las organizaciones no gubernamentales. Cuando sí tenían partido, como se está viendo actualmente. Claro que tienen partido, y es el partido de los potentados, porque todos ellos defienden el statu quo, defienden a las élites y desprecian al pueblo, porque eso es un desprecio a la gente, eso no es amor al pueblo. Pero, repito, no es ella nada más, son millones y están en su derecho. Nada más que, como la fábula, ahora el rey va desnudo. Nada más. Señor presidente, hace unos días se cumplió un aniversario más de la expropiación petrolera. Y hace poco, hace un año, se concretó la adquisición total de una refinería en Houston, Texas. Y inquieta saber, en esa refinería que está en Estados Unidos, irán técnicos mexicanos. México tiene el pleno dominio, ya que es el dueño, ya no tiene que coparticipar con su socio norteamericano del beneficio de la propia refinería. Nuestros petroleros, tan elogiados por usted y reconocidos, van a mejorar sus técnicas, importaremos o transferiremos mejor tecnología en el proceso que persigue usted de abastecer suficientes gasolinas, suficientes combustibles a México. Sí, vamos a continuar con los trabajadores de la refinería, porque lo hacen muy bien, tienen muy buenos resultados, hay buena productividad. Es una refinería que está operando al 85% de su capacidad. Para tener una idea, las nuestras en promedio están operando ya ahora, después de que hemos hecho una inversión importante y se han reparado plantas, ya están operando al 70%. Pero cuando llegamos, Miguel, de las 6 refinerías estaban funcionando 2, 4 estaban paradas. Es decir, estaban procesando 30% del petróleo crudo. Entonces ya las tenemos en 70, van a seguir aumentando en su capacidad porque continúa el programa de modernización, y esta refinería de Deer Park tiene un 85% de capacidad operativa. Está prácticamente a toda su capacidad, está produciendo bien diésel y gasolinas. Entonces, los trabajadores de esta refinería, los directivos, van a continuar, pero la refinería es de la nación, es de México. Ajá. Ya se adquirió, sí. Ya todos los beneficios son para México. Sí, México la dirige, es completamente. Ya, completamente, pero no se cambia el personal, se mantiene el personal. Y también estamos formando con el Instituto Mexicano del Petróleo a nuevos ingenieros
refineros que vamos a necesitar para la nueva refinería de Dos Bocas y para unas plantas que estamos modernizando, incluso terminando de construir como una coquizadora en Tula, y no descartamos también, todo va a depender del tiempo, porque no quiero dejar nada inconcluso, no descartamos la posibilidad de construir una coquizadora en la refinería de Salina Cruz, que se quedaría esa refinería sin coquizadora y sería la única que estuviese produciendo combustóleo, y producir combustóleo no es lo mejor. Con la planta coquizadora ese combustóleo se convierte en gasolina y es más la rentabilidad de las plantas, y no solo eso, menos contaminación que se va logrando con la modernización de las refinerías. Entonces, estamos en eso, formando a los trabajadores, a los nuevos ingenieros petroleros y ingenieros especialistas para el manejo de las refinerías. Yo sí estoy convencido de que para el año próximo, a finales del año próximo, ya somos autosuficientes, es decir, no vamos a comprar gasolinas en el extranjero ni diésel. Ya ahora, si sumamos la producción de diésel de Deer Park, ya prácticamente somos autosuficientes en diésel, porque esa refinería produce 70,000 barriles diarios de diésel y nosotros estamos comprando 80,000 barriles diarios de diésel, estamos importando. Si sumamos esos 90,000, ya somos autosuficientes en diésel. Esto lo hemos logrado en este tiempo, a pesar de la pandemia, porque no se dejó de invertir en la rehabilitación de las refinerías. También por eso tenemos la posibilidad de mantener los precios de las gasolinas y del diésel, porque aumentó el precio del crudo y con esa utilidad podemos quitar el impuesto a las gasolinas, el IEPS. Ya no hay ese impuesto y esto va en beneficio del consumidor, que está pagando la gasolina a 21 pesos, la regular 22. Lo que no sucedía desde hacía mucho tiempo, ahora es más barata la gasolina en México que en Estados Unidos. Eso se ha logrado y va a continuar esa política. Por último, presidente, fíjese usted que en 1971 el ingeniero Leandro Rovirosa Aguade, que fue gobernador de su estado, inauguró el plan Texcoco, porque ya se hablaba de que las tolvaneras que vienen de Nautla, y estaba el ingeniero Cruikshank, y estaba el ingeniero Barocio, y Casillas del Llano Manuel. Yo fui a esa inauguración en 1971 con el ingeniero Rovirosa, que bueno, luego fue gobernador y le quitó dinero a Petróleos Mexicanos, que no le daba nada a Tabasco. ¿Por qué se murió ese plan Texcoco que dio y estuvo de grandes ingenieros y durante mucho tiempo y con aves, y era un gran detenía las que se habla ahora con el nuevo aeropuerto del problema de las tolvaneras que vienen de por ahí? ¿Por qué se extinguió? ¿Qué se dejó morir? ¿Qué ocurrió? Por el neoliberalismo. Muchas gracias por sus respuestas, presidente. Por el neoliberalismo.
habían las comisiones de distritos para el agua, comisiones, había la comisión del lago de Texcoco. Sí. Se creó precisamente cuando el ingeniero Rovirosa fue secretario de Recursos Hidráulicos, y el propósito era el de conservar el lago de Texcoco, y el ingeniero Krushan era el encargado, y se invirtió mucho para mantener el lago de Texcoco. Cuando inicia la política neoliberal, se abandona toda la política hidráulica, como se abandonó el campo, y las comisiones del Balsas, del Grijalva, del lago de Texcoco, todas desaparecieron, ¿sí? Se terminaron. Esto en el periodo neoliberal. Y de manera silenciosa empezaron a dejar en el abandono el proyecto del lago de Texcoco, la recuperación del lago de Texcoco, también como vaso regulador para evitar inundaciones en el Valle de México. Y luego pues surgió este proyecto del aeropuerto, y era eliminar por completo el lago, era terminar, y era enterrar muchísimo dinero dedicado a la recuperación del lago. Por eso hoy es un día histórico, porque este decreto lo que hace es rehabilitar, retornar a ese momento, recuperar ese plan de protección al lago de Texcoco. El ingeniero Krushan estaría feliz el día de hoy, que él luchaba, cuidaba el lago. Todo el mundo cuidaba el lago, y de repente todo se silenció y no hubo protestas de nada. Lo que decía aquí María Luisa, los pseudoambientalistas nunca dijeron absolutamente nada, no hubo amparos, despojaron a las comunidades de sus tierras. Dicen, se las compramos, sí, pero a precios sí, muy bajos, y hubo mucha represión también por eso. De modo que ahora tenemos que recordar también la lucha de los pueblos de Texcoco, de Atenco, para conservar el lago de Texcoco, sus tierras. Esta área natural protegida va a implicar el que en su manejo participen los campesinos de Texcoco, de Atenco, de toda la zona del lago de Texcoco. Va a ser con ellos. Esto lo hemos estado haciendo de común acuerdo con los habitantes de toda la región. Se han hecho consultas, se han hecho asambleas, se les ha tomado en cuenta, y van a poder utilizar la tierra para la agricultura, lo que se pueda, para la ganadería, y ellos mismos van a cuidar. El compromiso es que no se va a urbanizar. Ese es el compromiso. No se va a urbanizar. Tenían detenida una autopista, se llegó al acuerdo
de que van a permitir el paso de la autopista porque ya estaba construida y tampoco se podía dejar esa obra abandonada. Faltaban creo que 100 metros y ya lo permitieron. 100 metros Ya permitieron. para conectar. ¿Cuántos años llevaba este conflicto? Más de 20 años. 20 años. Ya se llegó al acuerdo, se va a conectar, pero el compromiso es no construir nada, no es recuperar tierra para negocios inmobiliarios, sino para proteger el medio ambiente. Muchas gracias, señor presidente. Shaila. Bueno, pues ahí está básicamente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pues básicamente con esto sepulta por completo el lago de Texcoco, o sea, el aeropuerto más bien de Texcoco de Peña Nieto, porque con este decreto básicamente se recupera el lago y no va a haber para construir, y lo que van a hacer también es tratar de recuperar todo el lago y pues básicamente adiós Nassim de Peña Nieto, y con esto se van a poner furiosos los pianistas porque pues ellos esperaban con que todavía se pudiera básicamente construir ese aeropuerto a pesar de que era un barril sin fondo, pero pues al parecer no lo van a poder. Y por otro lado, pues ahí está demostrando también al PRIAN con este tipo de cosas exhibiéndose. Ellos mismos que son racistas, son clasistas y individualistas, dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Increíble, pero cierto. Entonces ya con esto, pues básicamente te das cuenta por quién debes de votar para este 2024 a la presidencial y en estas elecciones intermedias que hay a medio año en 6 estados, donde pues básicamente vas a ver tú por quién votas. Si tú te crees y piensas que eres rico y que eres individualista, racista y clasista, vota por el PRIAN. Si tú te crees una persona legal, normal, donde luchas para salir adelante, vota por Morena, simple y sencillamente. Por eso, sí, antes mencionarte si me puedes apoyar con estrellas que no afecte tu economía, sería completamente fantástico. O también si me puedes apoyar con siendo colaborador, sería